Muy buenas noches, mis amados hermanos, hermanas, que el Señor les bendiga. Qué bueno podernos comunicar por este medio. El día de hoy quiero compartir con ustedes un tema que es el misterio de la novia. Solo permítanme un segundo, voy a compartir la transmisión y estamos. Muy bien. Para comenzar, necesitamos aclarar qué significa desde la perspectiva bíblica un misterio. Un misterio es un conocimiento que recibimos no por tener una mente privilegiada o super iluminada o ser un iniciado o reservada para algunos especiales como los Illuminati, los Rosacruces o algo por el estilo, sino son conocimientos para todos los que los busquen, que nos son revelados gradualmente en la comunión con el Espíritu Santo. La palabra de Dios nos dice, por ejemplo, en Juan capítulo 5, versículo 39, que escudriñemos las Escrituras porque ellas son las que dan testimonio de Cristo. Y escudriñar las Escrituras significa estudiarlas, profundizar en lo que ellas nos dicen, meditar en lo que ellas nos dicen. También en Primera de Pedro, capítulo 1 y versículo 12, la palabra de Dios nos habla respecto a estos misterios. Dice, a estos, refiriéndose a los del Antiguo Testamento, a estos se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros administraban las cosas que ahora os son anunciadas, por los que os han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo, cosas en las cuales anhelaban mirar los ángeles. En Efesios capítulo 3, versículo 3, la palabra de Dios nos dice que por revelación le fue declarado a Pablo el misterio, como antes lo había escrito brevemente. En Jeremías 33:3, la palabra de Dios dice, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. En Isaías 45:3 la palabra de Dios dice que cosas que ojo no vio ni oído oyó y no han estado en corazón de hombre. Jeremías 33:3 dice, clama a mí, yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. En Primera de Corintios capítulo 2, versículos del 9 al 12, es donde la palabra de Dios nos enseña que cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre son las que Dios ha preparado para los que le amamos, y que Él nos la revela por el Espíritu Santo. Y en Isaías 45:3 también la palabra de Dios nos dice que el Señor nos revelará los secretos escondidos y los tesoros muy guardados, pero todo esto requiere que los busquemos, requiere que los anhelemos, requiere que vayamos más allá del simple y superficial conocimiento para profundizar en lo que la palabra de Dios nos quiere decir, por un lado. Por el otro lado, en cuanto a las costumbres del pueblo de Israel, el pueblo de Israel fue un pueblo, o es un pueblo escogido por Dios para ejemplo para nosotros, y son un ejemplo sus leyes, sus fiestas, sus tradiciones, sus experiencias, pero también su cultura, porque su cultura está llena de aplicación de los principios de la palabra de Dios, y su cultura en mucho es dirigida por Dios para enseñarnos, siguiendo el principio que dice la palabra de Dios en Hebreos capítulo 11, versículo 3, que lo que se ve es hecho de lo que no se ve. Entonces debemos tener claro que cuando nos referimos a un misterio, y en las perlas de la palabra y en algunas enseñanzas que damos entre martes y jueves, nos referimos a misterios, son conocimientos que están en la palabra de Dios, pero que requieren una revelación especial de parte del Espíritu Santo para tener acceso a ellas, que son reveladas por el Espíritu Santo para que nos sirvan a nosotros para edificación, para exhortación, para consolación, etcétera. Y uno de estos, el día de hoy quiero hablar acerca de uno de estos misterios, que es el misterio de la novia. La palabra en hebreo que se traduce al español como novia es la palabra calá, callá.
que también significa perfecta y completa. La novia es también una imagen de aquello para lo que usted y yo fuimos creados como personas salvas, como hijos de Dios. La palabra en Efesios capítulo 5, versículo 25 al 27, la palabra de Dios dice, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí misma por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosas semejantes, sino que fuese santa y sin mancha. Y esto está dicho en el contexto de un matrimonio. Por lo tanto, los creyentes nos estamos encaminando a una boda, y el camino previo a la boda es el camino de la novia. También en Filipenses capítulo 1 y versículo número 6, la palabra de Dios dice que el que comenzó en nosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Lo mismo en Efesios capítulo 4, versículo del 12 al 13, dice la palabra, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Y eso es lo que significa ser perfeccionados, ser completados. La palabra novia, como vimos, no solo significa novia, sino que también significa perfecta, completa. El Señor, a través del Espíritu Santo, nos está perfeccionando, nos está completando. La palabra de Dios en 2 de Corintios capítulo 3 versículo 18 nos dice que el Espíritu Santo nos está transformando de gloria en gloria en la imagen misma de Cristo. Pero todo esto, ese perfeccionamiento, ese estar completos, ese crecer en la imagen de Cristo, ese crecer a la estatura del varón perfecto, ese ser la novia, nunca lo podemos alcanzar por nosotros mismos, por nuestras propias fuerzas, sino que necesitamos del Espíritu Santo. Solo lo podemos alcanzar en Cristo con la ayuda del Espíritu Santo. En Juan capítulo 17, versículo de 23, Jesús dice, yo en ellos, hablándole al Padre, yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Y en cuanto a estar completos, la palabra de Dios en Colosenses capítulo 2, versículo del 7 al 10, dice la palabra, y vosotros estáis completos en él, que es la cabeza de todo principado y potestad, de tal manera que no podemos alcanzar ese perfeccionamiento, ese estar completos, ese ser la novia, sin estar en Cristo y sin la ayuda del Espíritu Santo. Eso por un lado. Por el otro lado, la novia está destinada o diseñada para casarse, y el misterio del matrimonio nos lo enseña la palabra en Génesis capítulo 2, versículo 24. Ya no son dos, sino uno solo. Por eso, en lo profundo, en el centro mismo de nuestro ser, en la parte más profunda de nuestro corazón, siempre buscamos ser llenados. Y para ser llenados, la novia necesita el novio. A la novia no la puede llenar cualquier persona. A la novia la tiene que llenar el novio, y el novio en este caso es Cristo. Nuestro corazón fue diseñado con un vacío, para ponerlo en una figura. Nuestro corazón fue diseñado con un vacío que solo puede ser llenado por Cristo. Por eso dice la palabra en Eclesiastés capítulo 3, versículo 11, que Dios puso eternidad en el corazón de cada uno de nosotros, y esa eternidad implica muchas cosas. Entre ellas implica el querer ser una mejor persona, el ser perfectos, el ser completos, el ser perfeccionados, el ir madurando, creciendo, el que nuestra vida vaya en aumento, etcétera. Y para ello solo lo podemos lograr con Cristo. La palabra de Dios en Colosenses capítulo 2, versículo 10, como ya mencionamos, es que nos dice que nosotros solo vamos a estar completos en Cristo, que es la cabeza de todo principado y de toda
potestad. Solo permaneciendo en Él vamos a estar completos, y permanecer en Él es permanecer en su palabra, permanecer en su espíritu. La palabra de Dios nos enseña en Juan capítulo 15, versículos del 1 al 5, la parábola de la vid y los pámpanos, y Jesús dice: yo soy la vid, ustedes son los pámpanos, las ramas. Separados de mí, nada podéis hacer. Separados de Él, no vamos a estar completos. Podemos hacer algunas cosas que son para el mundo, temporales, pero nada trascendente, nada eterno, nada permanente, si no es que estamos en Cristo. Y un buen ejemplo de esto es que hay muchísimas personas en el mundo que no creen en Jesús, pero entonces se dedican a hacer dinero para llenar ese vacío, y resulta que llegan a tener mucho dinero y sin embargo el vacío permanece ahí. Otros se buscan pareja y llegan a tener la pareja perfecta, sin embargo el vacío permanece. Otros lo hacen a través del conocimiento, a través de obtener poder, posiciones, etcétera, y sin embargo alcanzan esas metas, pero siguen estando total y completamente vacíos. ¿Por qué? Porque ese vacío no lo va a llenar nada más que no sea el Señor Jesucristo. Necesitamos entonces al novio, necesitamos ser llenos del novio. Y de hecho, la palabra de Dios nos lo dice de una manera muy clara en Gálatas capítulo 2, versículo 20. Dice: ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la vida terrenal, lo vivo en la obediencia, en la fe al Hijo de Dios. Es estando unidos a Él, muertos a nosotros mismos y unidos a Él, que vamos a alcanzar esa perfección y ese complemento, por un lado. Y por el otro lado, ese es nuestro destino. Para eso fuimos creados, para eso fuimos destinados, ese es el propósito de Dios para nuestras vidas, de tal manera que no vamos a tener una vida plena si no andamos en ese propósito. La palabra de Dios nos lo enseña también en Mateo capítulo 7, versículo 21. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Para vivir en la plenitud del reino, para vivir en las bendiciones del reino, recordemos que dice la palabra en Mateo 6:33, busca el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas os serán añadidas. Es decir, seréis llenos de todas las cosas, pero para ser llenos de todas las cosas necesito buscar el reino y su justicia, comenzando por buscar al Rey del reino, y entonces vamos a estar completos y vamos a tener una vida creciente, una vida abundante, una vida en victoria, en plenitud. Fuimos diseñados con el propósito de ser la novia, de estar completos, de estar perfectos, pero eso solo lo podemos alcanzar cuando estamos con el novio, cuando somos uno con el novio. Y ser uno con el novio comienza por entregarle nuestra vida a Cristo Jesús, por ser salvos, y luego por la restauración y la renovación de toda nuestra alma, de todos nuestros pensamientos, emociones, sentimientos, para irnos haciendo uno con Cristo. Podemos ser salvos, pero vivir vidas imperfectas, vidas incompletas, vidas insatisfechas, buscando ser llenos en nuestro corazón con una multitud de cosas, personas, servicio, dinero, posesiones, aceptación, éxito, afiliación a movimientos, a denominaciones, a iglesias, búsqueda de métodos, etcétera. Pero solo hay una forma en la cual podemos vivir en plenitud, y es dependiendo totalmente de Cristo, no de las cosas externas, sino de Cristo en nuestro corazón. La palabra de Dios en Jeremías capítulo 17, versículos del 5 al 8, nos dice y nos instruye, dice: así ha dicho Jehová, maldito el varón que confía en el hombre y pone carne por su brazo, y su corazón se aparta de Jehová. Será como la retama en el desierto, y no verá cuando viene el bien, sino que morará en los sequedales en el desierto, en tierra despoblada y deshabitada. Y eso significa vacío. Pero bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová.
porque será como el árbol plantado junto a las aguas, que junto a la corriente echará sus raíces, y no verá cuando viene el calor, sino que su hoja estará verde, y en el año de sequía no se fatigará, ni dejará de dar fruto. Estará completo, estará lleno. La clave no es buscar las cosas externas, la clave es buscar que el Señor llene nuestro corazón total y completamente, y eso solo sucede así como con el novio y la novia, cuando andamos en comunión, cuando andamos en intimidad, cuando andamos en cercanía con el Señor. Por eso la palabra de Dios dice que le busquemos mientras puede ser hallado. Y el salmista nos lo dice de otra manera también, una manera hermosa, como el ciervo brama por las aguas en el desierto, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Por eso era un varón conforme al corazón de Dios, el salmista, porque andaba en una necesidad de intimidad, de comunión con el Señor todo el tiempo. Nunca estaremos completos realmente hasta que estemos unidos al Señor. Ese es el secreto de la novia. La novia nunca estará completa hasta que no sea uno con el novio, hasta que no esté unida con el novio, hasta que no se case con el novio. Y Juan 17:21 nos lo enseña también. Jesús dice: para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Es en la unidad con el Padre, en la unidad con Cristo, en la unidad con el Espíritu Santo, que entonces vamos a ser uno, vamos a estar total y completamente perfeccionados y vamos a estar completos. Recordemos que usted y yo fuimos diseñados para casarnos con Cristo. Nunca estaremos satisfechos con nada hasta que Él sea nuestra llenura, nuestra plenitud, nuestra totalidad. Y Él lo anhela, Él quiere hacerlo. Santiago capítulo 4 versículo 5 dice la palabra que el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente. Y por el otro lado, Cristo en Mateo capítulo 11 versículos 28 al 30 nos dice: vengan a mí todos los que están trabajados y cargados, y yo los haré descansar. Lleven mi yugo sobre ustedes y aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallarán descanso para sus almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Y notemos que está hablando de un yugo, y un yugo tiene tiene lugar. Un yugo es como los travesaños que forman forman una T saliendo de una carreta, y en la que se colocan dos bueyes para llevar la carga. Y eso es lo que nos está diciendo el Señor. Al decirnos que nos pongamos su yugo, es porque Él va a estar en el otro lugar de ese yugo, y vamos a ser uno con Él, y vamos a llevar junto con Él todas nuestras cargas. El misterio, una novia no solo encuentra al novio, sino que una novia se casa con el novio. Por lo tanto, no es suficiente que encontremos a Dios, no es suficiente que seamos salvos. Necesitamos casarnos con Él, fundirnos con Él, ser uno solo con Él, como leímos en Juan 17:21, que cada parte de nuestro ser, de nuestro corazón, de nuestra mente, esté unida a Él. Ese es el objetivo. Eso es lo que significa lo que dice Gálatas 2:20, ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Y también lo que dice Efesios 1:23, que nos lo recuerda nuestra hermana Marisol. Solo en Él vamos a tener la plenitud, porque Él es aquel que todo lo llena en todo. Entonces, cada parte de nuestra vida, nuestro ser, nuestro corazón, nuestra mente debe estar unida a Él, y más que deber, necesitamos estar unidos a Él para tener vidas plenas, para tener vidas completas. Pero también
Él quiere llevar, no solo quiere que nos unamos a Él quiere, por lo que leímos en Mateo capítulo 11, versículos 28 al 30, Él quiere llevar con nosotros nuestras heridas, nuestros dolores, nuestros temores, nuestras angustias, nuestras metas, nuestros planes, nuestros días, nuestras horas, nuestros minutos, nuestros instantes, todo. Él, de hecho, la palabra de Dios dice en Colosenses capítulo 3, versículo 3, que nuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Y por el otro lado, en Colosenses capítulo 1, versículo 27, la palabra de Dios nos dice que Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. Y hay algo más en el libro de Cantares, que es el libro que nos narra el proceso de un noviazgo y un matrimonio, que es un manual del amor matrimonial, pero que también es un instructivo acerca de nuestra relación de iglesia con Cristo, de la novia con el novio. Al final del proceso, la novia exclama: yo soy de mi amado y en mí tiene su contentamiento. O sea, ella está completamente imbuida en él, completamente uno con él. Ella vive para él, y estando y viviendo ella para él, ella también encuentra su plenitud. Nosotros encontramos nuestra plenitud cuando vivimos para Cristo, cuando vivimos para él en todas las áreas de nuestra vida. Aunque no tengamos un ministerio eclesiástico ni nada, pero en cualquier área de nuestra vida podemos ser uno con él para alcanzar la plenitud en esa área donde el Señor nos tiene en ese momento. El misterio de nuestro corazón, el vacío que hay en él, solo puede ser llenado por el novio, ser completado por él, como ya vimos en Colosenses 2:10 y en Gálatas 2:20 y en Colosenses 1:27, etc. Y ese es el propósito de Dios, como nos lo enseña la palabra en Efesios capítulo 5, versículos del 25 al 27. Y es para nuestra conveniencia. No es conveniencia para Dios. Miren, Dios sin mí sigue siendo Dios. Pero yo, sin Dios, no soy feliz, no estoy completo. Yo sin Dios, yo pierdo. Entonces no es que yo deba, es que necesito ser uno con Él, necesito estar plenamente en Él. Isaías 49:18 dice, vivo yo, dice Jehová, que de todos como de vestidura de honra serás vestido, y de ellos serás ceñida como novia. Nos está hablando de esa relación que Él quiere tener con nosotros. Él quiere ser, Dios quiere ser más allá de nuestro Padre, de nuestro Dios. Él quiere ser nuestro amado, que seamos uno verdaderamente con Él. En Isaías 61:10 dice la palabra: en gran manera me gozaré en Jehová, mi alma se alegrará en mi Dios, porque me vistió con vestiduras de salvación, me rodeó de manto de justicia, como a novio me atavió, y como a novia adornada con sus joyas. En Apocalipsis capítulo 19, versículos del 6 al 8, también la palabra de Dios dice: y oí como la voz de una gran multitud, como el estruendo de muchas aguas, y como la voz de grandes truenos que decía: aleluya, porque el Señor nuestro Dios Todopoderoso reina. Gocémonos y alegrémonos, y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero, y su esposa se ha preparado, y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Y en Colosenses 1:27, como ya vimos, dice la palabra: a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Ser uno con Cristo, y ser uno con Cristo es la figura del matrimonio. Pero ojo, la novia debe decidir y entregarse al novio. No es algo forzado.
No es algo que se hace por compromiso o por obligación, es algo voluntario. Por eso la palabra de Dios dice que muchos son los llamados, pero pocos los escogidos. En Lucas, en el capítulo 14, versículos del 15 al 24, la palabra de Dios dice: oyendo esto, uno de los que estaban sentados con él a la mesa le dijo a Jesús: bienaventurado el que coma pan en el reino de Dios. Entonces Jesús le dijo: un hombre hizo una gran cena y convidó a muchos. Y a la hora de la cena envió a su siervo a decir a los convidados: venid, que ya todo está preparado. Y todos a una comenzaron a excusarse. El primero dijo: he comprado una hacienda y necesito ir a verla. Te ruego que me excuses. Otro dijo: he comprado 5 yuntas de bueyes y voy a probarlos. Te ruego que me excuses. Y otro dijo: acabo de casarme y por tanto no puedo ir. Vuelto el siervo, hizo saber estas cosas a su señor. Entonces, enojado, el padre de familia dijo a su siervo: ve pronto por las plazas y las calles de la ciudad y trae acá a los pobres, los mancos, los cojos y los ciegos. Y dijo el siervo: Señor, se ha hecho como mandaste y aún hay lugar. Dijo el Señor al siervo: ve por los caminos y por los vallados y fuérzalos a entrar para que se llene mi casa, porque os digo que ninguno de aquellos hombres que fueron convidados gustará mi cena. Y en una parábola complementaria a esta, en otro de los evangelios dice que el Señor entró a esa cena y vio que había uno que no estaba vestido de bodas y le dijo: ¿qué haces tú aquí? Y mandó a sacarlo. Eso habla de que no todos no es de todo el que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia, pero la condición es que sea voluntario, no obligatorio. La condición para ser la novia no se casa en lo normal. Por supuesto que existen excepciones en lo natural, pero en lo natural una novia normalmente no se va a casar por obligación sin amar al novio, se va a casar voluntariamente y porque ama al novio. Si así es en lo natural, ¿cuánto más debería ser en lo espiritual? En Mateo, capítulo 22, versículos del 1 al 9, dice la palabra: respondiendo Jesús les volvió a hablar en parábolas diciendo: el reino de los cielos es semejante a un rey que hizo fiesta de bodas a su hijo. Notemos, fiesta de boda a su hijo y un rey. El rey es Dios. La fiesta de bodas para su hijo es Cristo. Se está refiriendo a las bodas del Cordero. Y envió a sus siervos a llamar a los convidados a las bodas, mas estos no quisieron venir. Volvió a enviar otros siervos diciendo: decid a los convidados: he aquí he preparado mi comida, mis toros y alimentos engordados han sido muertos y todo está dispuesto. Venid a las bodas. Mas ellos, sin hacer caso, se fueron, uno a su labranza y otro a sus negocios, y otros, tomando a los siervos, los afrentaron y los mataron. Al oírlo el rey se enojó, y enviando sus ejércitos destruyó a aquellos homicidas y quemó su ciudad. Entonces dijo a sus siervos, y aquí se está refiriendo a los incrédulos y se está refiriendo al juicio de la tribulación y de la gran tribulación y al Armagedón. Entonces dijo a sus siervos, las bodas a la verdad están preparadas, mas los que fueron convidados no eran dignos. Id pues a las salidas de los caminos y llamad a las bodas a cuantos halléis. Así que muchos son llamados, pocos escogidos, unos no quisieron ir, ni hicieron caso a la invitación, se ocuparon de lo terrenal, no en lo celestial, no eran dignos y no eran salvos, pero no eran dignos de ser la novia. Otros, los no salvos, tomando a los siervos, los afrentaron y los mataron, y eso fue por lo cual el Señor envió sus ejércitos y los destruyó y quemó su ciudad como tipo de la condenación eterna. Y los que fueron vestidos para las bodas estaban preparados, unos como novia, otros como invitados, otros como siervos, pero otros se pudieron quedar afuera. Entonces nos habla de la preparación. Toda la iglesia, todos los salvos, vamos a irnos con Cristo, pero no todos los salvos van a ser la novia. La novia son aquellos que verdaderamente se apasionaron, se enamoraron, no fueron indiferentes,
crecieron y fueron perfeccionados y completados en Cristo para ser esa novia. No todo lo tenemos, si usted puede estar pensando, ¿será que yo soy la novia? ¿Será que no voy a ser la novia? ¿Será que voy a entrar en esas bodas? ¿No voy a entrar en esas bodas? Déjeme decirle, el tiempo de la preparación del vestido de bodas, si bien es corto, todavía hay tiempo. La pregunta es, ¿estamos vistiéndonos para el acontecimiento más glorioso de la historia de la iglesia, que es el arrebatamiento, nuestra partida con el Señor y las bodas del Cordero? ¿O estamos ocupados primordialmente en lo terrenal, como los que no aceptaron la invitación a las bodas? ¿Dónde está realmente nuestro corazón? ¿Dónde está realmente nuestro tesoro? ¿Está en querer ser esa novia perfeccionada, completada en Él? ¿O estamos más interesados en lo terrenal y solo nos interesa ser salvos y hasta ahí se queda la cosa? La diferencia entre ser la novia y ser cualquier otra cosa está en la plenitud de la vida eterna. La vida eterna hay una vida eterna básica para todos nosotros, pero hay diferentes calidades de vida eterna a partir de ahí, porque hay recompensas, hay coronas, hay galardones, hay tesoros que vamos acumulando en nuestro caminar en Cristo, en nuestro crecer en Cristo, en nuestra obediencia a la palabra y a la dirección del Espíritu Santo, en la docilidad que tengamos para que el Espíritu Santo nos transforme, etcétera. Entonces la pregunta es, ¿nos estamos preparando para las bodas? Mire, estamos muy cerca. Yo no sé qué tan cerca, pero lo que sí puedo asegurar es que en primer lugar, estamos muy cerca por todas las señales que se están dando y que se están dando todo el tiempo y una tras otra en esta época, por un lado. Y por el otro lado, porque estamos mucho más cerca de nuestra redención que el día que creímos y mucho más cerca de nuestra redención que los que fueron creyentes hace 100 años, hace 200 años. Estamos mucho más cerca de esa redención. La pregunta es, ¿nos estamos preparando para ese momento o estamos viviendo nuestras vidas como creyentes centrados en las cosas terrenales en lugar de prepararnos como la novia? Hay un misterio adicional en esto de la novia y el novio. En la tradición hebrea, cuando se va a producir un matrimonio, resulta que lo primero que sucede es que el novio sale de su casa y va a la casa de la novia para pedirla en matrimonio. Y en ese momento se hace el compromiso de la boda. En ese momento ya se dice que los novios están desposados el uno con el otro. Por esa razón, María y José, aunque vivían separados, dice la palabra que ya estaban desposados, porque el compromiso implicaba el estar desposados independientemente de la ceremonia de boda. Pero sucedía que después de que el novio llegaba a la casa de la novia y hacía el compromiso, el novio regresaba a su casa a prepararle casa a la novia, mientras la novia se preparaba para el matrimonio, para ser la esposa del novio. ¿Y qué dice Jesús? ¿Qué sucedió con Jesús cuando Jesús vino aquí a la tierra en su primera venida? Jesús vino para crear las condiciones para que nosotros nos desposáramos con Él, para la novia. Él murió y Él pagó el precio para que usted y yo pudiéramos ser la novia. Él hizo el compromiso con nosotros. Él claramente nos dejó dicho en su palabra que todo aquel que es salvo es la novia de Él, es potencialmente la novia de Él. ¿Y qué hizo Jesús? Jesús después se fue de regreso a su casa. ¿Y qué dice Jesús de ese regreso a su casa? Voy al Padre para preparar morada, para preparar casa para ustedes. Y finalmente, en la tradición del matrimonio hebreo, la segunda vez
que el novio llega a la casa de la novia es ya para llevársela a su propia casa, y que eso es el equivalente a la segunda venida de Cristo. Cuando Cristo venga por segunda vez es para llevarnos a su casa. Así que, mis amados hermanos, la pregunta sigue siendo la misma que hice hace un momento. ¿Estamos vistiéndonos para ese acontecimiento glorioso de las bodas del Cordero? ¿Nos estamos preparando o estamos ocupados primordialmente en lo terrenal? Recordemos, para terminar con esto, con esta enseñanza, recordemos la parábola de las 10 vírgenes que está en Mateo capítulo 25. Habían 10 vírgenes, el Señor nos habla de 10 vírgenes, 5 sensatas y 5 insensatas. Las 10 sabían que el Señor venía pronto y se juntan. Juntan sus lámparas, su aceite, toman su lámpara, su aceite y se juntan para esperar la venida del Señor. Pero dice la palabra que el Señor tardó un poquito más de lo que ellas estimaban en venir, y entonces se medio durmieron. Pero resulta que finalmente les avisan, el novio ya está aquí. Y en ese momento hay 5 vírgenes que se dan cuenta que no tienen suficiente aceite, que tenían lámpara pero no tenían suficiente aceite, no estaban preparadas para ese momento. Y entonces tienen que salir a comprar afuera lo que les faltaba, a conseguir afuera lo que les faltaba para estar preparadas. Y en ese momento viene el Señor, y las otras 5 que sí estaban listas entran con Él a las bodas, mientras que las otras 5 insensatas ya no entran y se quedan. La pregunta es, ¿de cuál novia vamos a ser, o de cuáles vírgenes vamos a ser nosotros? ¿De las sensatas o de las insensatas? ¿De las que estaban preparadas o de las que no estaban preparadas? Las bodas del Cordero van a ser, número 1, usted y yo tarde o temprano nos vamos a ir con el Señor. Y ya en ese momento o estamos preparados para las bodas o no estamos preparados para las bodas. Ya no habrá oportunidad. Ahí ya habremos sellado ese proceso de si estamos preparados o no estamos preparados. Así que, mis amados, es tiempo de prepararnos, es tiempo de vestirnos para las bodas, es tiempo de ponerle atención a nuestra vida espiritual por sobre nuestra vida terrenal. No quiere decir que descuidemos lo terrenal, pero es cuestión de prioridades. ¿Dónde está nuestro enfoque? ¿Dónde está nuestra prioridad? ¿Nuestra prioridad está en el cielo o nuestra prioridad está en las cosas terrenales? La elección es de cada uno. Todavía tenemos tiempo para, si no hemos tenido esa prioridad y ese enfoque en prepararnos para las bodas del Cordero, estamos todavía con un tiempo para hacerlo. Es tiempo de dar la vuelta y reenfocarnos en lo que es verdaderamente importante. Recordemos lo que dice la palabra en Mateo 16, 25 y 26, que el que quiera ganar su vida terrenal perderá en la vida eterna, pero el que pierda su vida acá por causa de la eternidad ganará su vida en la eternidad. ¿De qué grupo seremos cada uno de nosotros? Esa es la pregunta que cada uno nos debemos contestar. Es una pregunta que requiere una respuesta personal y una acción personal. Muy bien, mis amados hermanos, hemos llegado al final de esta enseñanza. Espero que haya sido de bendición para su vida. Les esperamos todos los días por la mañana, de lunes a viernes, para compartir con ustedes una perla de la palabra, y todos los martes, miércoles y jueves a las 7 de la noche para compartir un estudio en la palabra como este. Muchas gracias por conectarse. Que el Señor les bendiga abundantemente, que tengan una bendecida noche, que tengan un bendecido fin de semana. Si ya no nos vemos en los próximos días a través de las perlas de la palabra. Y les recuerdo, estamos próximos a el fin de semana, que es un día destinado para congregarnos. No se olvide
de congregarse en su cuerpo, en su iglesia. La palabra de Dios dice, mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos y en armonía. Ahí envía Dios bendición y vida eterna. Y por el otro lado, la palabra en Hebreos capítulo 10, versículo 25, nos dice que no dejemos de congregarnos como algunos tienen por costumbre, máxime cuando vemos que aquel día, el día de la venida de Cristo, se acerca más. Así que bendiciones para cada uno. Muchísimas gracias por conectarse. Que tengan una bendecida noche y un bendecido fin de semana si ya no nos vemos. Y les mando un abrazo a cada uno. Bendiciones.